buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuando la naturaleza causa más de 200 muertos en regiones españolas como la de Valencia, hay verdaderas razones para inquietarse. La protección del medio ambiente se ha convertido ya en imperativo categórico, algo que ha comprendido perfectamente nuestro invitado de hoy, el fotógrafo peruano Marco Garro, quien acaba de inaugurar una exposición aquí en París en la que muestra su trabajo sobre el lago Quiulacocha y el impacto de la minería en sus habitantes. Imágenes que ya plasmó recientemente en un libro. Muy buenas tardes, Marco Garro. Bienvenido a Radio Muchas Francia gracias. Internacional. A los que niegan que el impacto humano tiene una influencia en el cambio climático, se les están acabando los argumentos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahorita hago memoria de un viaje que acabo de hacer hace poco a los Andes peruanos, en la zona de la Cordillera Blanca, que son las montañas nevadas, y se evidencia claramente el retroceso glaciar que hay ahí, ¿no? Y claramente es evidente que está sucediendo ahora, ¿no? El Polo Norte está desapareciendo. Sí, también. Terrible, ¿no? Y ya en Perú ha habido estudios que se espera que de acá a 30 años casi todos los glaciares desaparecerán. Los glaciares tropicales que se le dicen, ¿no? Y en los Alpes también está ocurriendo lo mismo. En fin. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1981, si no me equivoco. Sí. Es cierto que te inicias en la fotografía porque un amigo del barrio te regaló o te prestó una cámara analógica, por cierto. Sí, o sea, recuerdo que, bueno, yo crecí en un barrio en Lima y recuerdo claramente que éramos un grupo de amigos, ¿no? Mayores, menores, y cuando él empezó a estudiar fotografía, tenía una cámara. Yo era 4 años menor, ¿no? Y recuerdo que él estaba tomando fotos y siempre me pareció súper interesante qué tomaba, ¿no? No se veía qué tomaba y siempre me intrigó la imagen. Y luego ya después, cuando fui creciendo, recuerdo claramente que mis padres, mi papá creció en Ancash, en la Cordillera Blanca también, y me llevaba muchas veces a viajar, a conocer Perú, en carro, en mis vacaciones. Y siempre me interesó o sea, las personas que estaban ahí, sus historias. Y ya cuando empecé a estudiar fotografía, encontré que la fotografía era una herramienta o un medio para poder conocer más la sociedad. El llevar una cámara consigo permite adentrarse en realidades, en sitios que en principio no podrías entrar, ¿no? Es una especie de salvoconducto, ¿no? Una cámara. Sí, en principio sí es un salvoconducto. Hay que usar con moderación, naturalmente. Claro, y también una responsabilidad, ¿no? Pero sí me pareció interesante. Yo inicié bueno, cuando empecé a trabajar, trabajaba en un periódico y la dinámica de los diarios es que podías, por ejemplo, en la mañana hacer una nota policial y en la tarde te podías estar haciendo una entrevista a un gran directivo o al presidente. Entonces me movía en muchos espacios súper diversos y creo que ahí fue como punto de inicio de encontrar este vínculo de mis intereses de conocer más, ¿no? El fotoperiodismo fue tu verdadera escuela, ¿no? De fotografía. Sí, yo empecé a hacer fotoperiodismo y justamente haciendo fotoperiodismo es que yo me intereso en proyectos documentales. ¿Tienes alguna anécdota que contar en esa época de fotoperiodista? Lima es una ciudad intensa, ¿no? Sí, o sea, sí, es súper intensa. He estado, o sea, algo que se dice mucho del fotoperiodismo es que te insensibiliza, ¿no? O sea, en una primera, me acuerdo, presentación que vas a un policial
te impacta. El impacto de las imágenes son fuertes, pero luego poco a poco te vas sensibilizando y pierdes un poco eso que puede suceder, que puede impactarte, ¿no? Pero yo recuerdo claramente uno de mis primeros viajes que fue en esa época, fue justamente la ciudad de Cerro de Pasco. Yo trabajaba en un diario local y nos llegó a la redacción que había un grupo de pobladores de la ciudad de Cerro de Pasco que tenían altos niveles de metales pesados en la sangre. Y fue la primera vez que yo viajé a la ciudad de Cerro de Pasco, que está un poco vinculado con el proyecto del libro. De eso hablaremos, pero he visto que en tus principios te interesaba mucho el claroscuro, las sombras, el blanco y negro. ¿Es cierto que Caravaggio y Rembrandt te impresionaron? Sí, yo recuerdo de chico, mi mamá es profesora química y mi papá era doctor, anestesiólogo. Y recuerdo que tenía una biblioteca y tenía varios libros enciclopédicos, ¿no? Y a mí me encantaba mucho ver imágenes. Y dentro de estas imágenes empezaba a ver, bueno, la historia del arte del mundo occidental. Y encontraba Caravaggio y había un claroscuro que había una suerte de fascinación hacia esos contrastes, ¿no? Entre la luz y la sombra, ¿no? Encontraba ahí una dualidad que me gustaba. Todavía en ese momento no sabía qué era, pero siempre me gustó. El espectador tiene que encontrar en esos paisajes lo que pasa, ¿no? No es fácil, ¿eh? Sí, sí. Y de pronto una luz se ilumina en tu trabajo y trabajas sobre el oro. ¿Y cómo se llama? Tu proyecto era sobre el oro, ¿no? Sí, sí. Fue un proyecto que se llama El oro que damos, el oro que soñamos. Fue un proyecto que yo durante muchos años he estado trabajando sobre extracción de recursos naturales, pero a través de una beca de Museo Quai Branly en el 2018, empecé a explorar más a profundidad la historia del oro en el Perú a nivel fotográfico, que venía desde las culturas precolombinas, en la época del incanato y luego la época de la conquista, la república y hasta el día de hoy, ¿no? Como un recorrido cronológico. En el Perú prehispánico el oro era un elemento mágico, ¿no? Y más que monetario, más que de intercambio, representaba el sol, la divinidad. Sí, eso es lo que te interesaba. Sí, me pareció el cambio, la cosmovisión que había sobre el oro, ¿no? El oro era un elemento mágico, muchas veces vinculado con los dioses, tenía un vínculo directo y que estaba relacionado con el sol. O sea, estamos hablando en grandes aspectos, ¿no? Y siempre me interesó el uso del oro que le hacían las culturas precolombinas. Y luego, cuando vino ya la conquista, el oro cambió, se reinterpretó de otra manera y fue netamente monetario. Y se lo llevaron los españoles. ¿Eh? Terrible. ¿Tu trabajo en el Quai Branly lo hiciste con objetos que estaban aquí en Francia o también trabajaste en Perú? No, en Perú. Trabajé en Perú. Hice viaje a las zonas ricas en la época precolombina, como en el norte del Perú, y empecé a encontrar los objetos que representaban, qué significaban en la época precolombina, ¿no? Que eran elementos de poder, de sabiduría, ¿no? Y que sobrevivieron al pillaje de los españoles, ¿no? Sí, sí. Muchos de esos objetos han sido retornados también al Perú, ¿no? Menos mal. Pero volvamos, Marco, a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París, en la Galería Unique, que lleva el nombre de Quiulacocha, en el Cerro del Pasco, la ciudad de la que nos hablabas, que es la capital de la minería peruana. El hecho de tener una madre química te ayudó quizás a comprender por qué los habitantes tenían una dosis tan fuerte de metales pesados. Sí, recuerdo claramente de chico que en mi casa mi mamá siempre con experimentos de química, ¿no? Siempre tenía, mi papá médico también tenía había bastantes elementos referenciales a la salud, ¿no? Y creo que eso fue un impulso inconsciente. Yo recuerdo de chico había esa idea alquimista de que el carbón, si era guardado durante miles de años, se volvía en diamante, ¿no? Hay todavía una suerte de pensamiento. Bueno, en ciertas circunstancias de presión, de temperatura, sí, es cierto, ¿no? Claro, es carbono, sí. Un diamante. Pero no buscaste diamantes en aquella época. No busqué, no. Y bueno, contando un poco del viaje a Quillacocha en particular, yo he estado viajando a la ciudad de Cerro Pasco desde la época que fui por primera vez a un periódico local. Y
La ciudad de Cerro Pasco se ubica a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Es una altura súper alta, pero más que me impactara esa altura y ese frío que hay ahí, es que existía un cráter inmenso, Una mina a cielo abierto. una mina a cielo abierto, y que atrás de esta mina de cielo abierto había una laguna que tiene el nombre de Quilococha. Y lo curioso es que esta laguna durante muchos años fue una laguna natural, pero que por más de 50 años los relaves de la minería estuvieron echándose ahí, ¿no? Y esta laguna hoy en día ya no es una laguna, sino es una relavera. Por eso el nombre del libro se llama Quilococha, que significa en quechua, es laguna de gaviotas, porque antiguamente era un lugar de descanso de gaviotas, ¿no? Imagino que los habitantes de la zona utilizaban el agua de esa laguna, ¿no? Sí, he hablado con muchos pobladores que me contaban que de niños podían jugar, Bañarse, seguramente. bañarse, se podía... bueno, era un centro de recreación, por así decirlo, ¿no? Y que hoy el día de hoy ya no es, Terrible. no es más. Estamos viendo tus imágenes que están tratadas o maltratadas, como tú quieras, como si fueras un alquimista, ¿no? ¿Cómo has compuesto tus imágenes? ¿Tirándole el agua del lago, quizás? Sí, o sea, cuando yo viajaba a Cerro de Pasco y veía la laguna, era la presencia de la laguna como un agente activo en la población. Me impactó mucho, ¿no? Entonces, yo he tenido, en mis inicios de la fotografía, he trabajado con película, y dentro de este espacio de experimentación también utilicé el agua de la laguna contaminada y los residuos de la laguna para revelar las películas que hice ahí. ¿Tuviste alguna sorpresa? ¿Pasó algo especial con ese agua? Sí, o sea, definitivamente aparecían estas manchas que de otra manera dejan inscripciones físicas y materiales en el negativo, que hace alusión a la contaminación de metales pesados como el plomo que tiene la población y el medio ambiente, ¿no? Tu trabajo finalmente es una metáfora, ¿no? Del impacto de esa laguna, de la minería en los habitantes, ¿no? Me imagino la mortalidad es mayor que en otras regiones de Perú. O sea, es un tema súper controversial, por así decirlo, porque la contaminación de metales pesados en el cuerpo es una contaminación lenta, ¿no? Y que afecta más en los niños, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel de los órganos, y que es un deterioro progresivo a largo tiempo, ¿no? Entonces, sí he podido yo, bueno, a través de una organización de familias contaminadas con metales pesados que durante muchos años han luchado, hay exámenes clínicos que se le hicieron donde se muestra claramente evidencia que tienen altos niveles de plomo, ¿no? Terrible. ¿Qué significa para ti exponer aquí en París, en pleno salón París Photo? Y no es tu primera exposición. En Francia participaste también en los encuentros de Arles, creo. ¿Con Sí. este mismo proyecto o era otro? Sí, bueno, este año sí estuve con la editorial que publiqué el libro con Kawaii en Arles, donde quedó el libro finalista y, bueno, tuvo buena acogida. Y, bueno, creo que un poco, por un lado, sí me parece importante que estos temas se escuchen más. Tanto como yo me sorprendí la primera vez que fui a Cerro de Pasco, siendo yo peruano y estando tan próximo, me interesa como tal vez este público mucho más lejano a Perú vea que suceden estas cosas, ¿no? ¿Cómo han reaccionado los habitantes de Cerro de Pasco a tu trabajo? ¿Lo han visto? Sí, o sea, la idea del proyecto un poco es también que sea un documento que evidencie lo que sucede ahí. Es un tema que, bueno, yo conozco a muchas familias que han trabajado ahí y muchas veces ellos sí piden como que de una u otra manera haya un cambio, ¿no?, en la población. Y muchas veces, lamentablemente, es un poco irreversible a veces la contaminación por metales, entonces ellos tratan de que esto no se vuelva a repetir, ¿no?, Por supuesto. a través de sus testimonios. ¿La mina ya no funciona? ¿Ha dejado de No, sí explotarse? funciona, pero ha pasado de capital a capital. O sea, ahora, en principio fue la Cerro Pasco Copper Corporation, pasó a Volcan, pasó a Glencore,
y ahora ya el capital es chino, ¿no? Imagínate. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Unique, aquí en París, en el 65 de la Rue Pascal, no lejos de los Gobelinos, para la exposición del fotógrafo peruano Marco Garro. Muchísimas gracias, Marco, por No, haber gracias a estado ti. con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bordelas y a Víctor Hull, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Lima estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.